Gloria a Dios. Antes de que tomen asiento, mira a las personas que tenés atrás, a un costado. Si, busca alguno con quien no hayas venido, dale un fuerte abrazo, saludalo, decirle estamos en la presencia del Señor. Y nosotros queremos aprovechar a saludar a aquellos que están conectados a través de internet, aquí en nuestra página de Facebook, y a aquellos que nos ven diferido en nuestro canal de YouTube. Que el Señor les bendiga ahí en su casa y que puedan ser parte también de esta reunión. Gloria a Dios. Muy bien, queridos hermanos, queremos compartir una nueva serie, una serie de mensajes, con una nueva enseñanza. Vamos a hablar acerca de la vida del apóstol Pablo. Pero yo quiero preguntar primero, para ver si estoy en el lugar correcto, ¿habrá gente aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén. Amén, qué bueno. Hoy vamos a ver un hombre bajo la guía del Espíritu Santo. Esto es lo que es, o quizás lo que representa, la frase más concreta que representa al apóstol Pablo, ¿sí? Y yo quiero ilustrarte en esto porque este es un tema profundo. Bueno, cuando Dios va a usar a una persona, y yo pregunto primero, ¿cuántos de ustedes sabían que Dios quiere usarte? ¿Sabías eso? Dios piensa que en sus manos podés hacer grandes cosas aquí en la tierra. ¿Sabías eso? Algunos no están muy convencidos, ¿sí? Así que ya sabés qué tenés que hacer. Sacudir un poco al que tenés al lado, decir eso fue para vos, hermano, ¿sí? Pero ¿qué digo con esto? Que Dios tiene buenos planes para con nosotros, que Dios quiere usarte, que Dios quiere que seas un instrumento en sus manos. Ese es el plan divino. Quiere usar tus capacidades, todo aquello que le entregues, Dios lo va a usar, ¿sí? Y cuando un orfebre, un artesano quiere trabajar con oro y lo extrae de la montaña, lo primero que hace, y esto también dice la palabra del Señor, que nuestra fe, más preciosa que el oro, es probada a fuego, pero lo primero que hace el artesano es fundir esa piedra con oro todo junto, porque el oro se derrite, pasa por un lugar y se tamiza, se cola, digamos, todas las impurezas y así se aparta. Y luego el artesano tiene el oro puro para trabajar. Y muchas veces Dios quiere trabajar con nosotros, pero hay ciertas cosas que son impurezas y son obstáculos para que Dios pueda hacer su voluntad con muchos de nosotros. Y a veces Dios tiene que, ¿cómo decirles esto? A veces Dios tiene que, no sé cómo decirles esto, pero tiene que pasarnos por el fuego. Yo sé que nadie va a decir amén, aleluya, bienvenido sea. Pero quiero decirte que esto sí vivió el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo era una persona terca. ¿Conocen a alguien terco? ¿Sí? No de esta reunión seguramente, ¿verdad? En otro lugar, ¿verdad? Pero hay personas que son cabezonas, ¿sí? Tipos que duros que son. Bueno, terco. El apóstol Pablo era uno de estos. Antes de ser el apóstol Pablo, él era el doctor Saulo, ¿sí? Doctor en leyes, un hombre que sabía mucho de la ley, que creía que conocía a Dios, pero al fin y al cabo no conocía tanto a Dios, ¿sí? Y era bastante terco con lo que él creía. Él creía que servía a Dios, pero al fin y al cabo se servía a sí mismo, en nombre de Dios. Él pensaba que servía a Dios, pero él no conocía a Dios. Y él tenía una actividad principal. ¿Saben cuál era? Perseguir a la iglesia de Jesucristo. Mucho antes de ser el apóstol Pablo, primero fue un gran perseguidor de la iglesia. Y lo que hacía el apóstol Pablo básicamente era entrar en las casas de bendición y llevarse presa a la gente. ¿Cuántos de ustedes están en una casa de bendición? Levánteme la mano, ¿sí? La mayoría, gloria a Dios. Hay casas de bendición que son muy tentadoras, ¿sí? Vimos algunas fotos por ahí, algunas se fueron a Cacheuta, ¿sí? Fueron a pasear. Esto es una cosa maravillosa. Todos queremos ser parte de esa casa de bendición, ¿verdad? Pero
Esto es lo que hay que hacer, no hay mejor cosa. Esto existió desde el principio en la Biblia. Eran casas, hogares, donde la gente se reunía, compartía la palabra de Dios. Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo. De golpe estaban reunidos los hermanos, imagínate vos en tu casa de bendición, y alguien patea la puerta y entran los guardias del templo y entran todos armados y los agarran y los llevan presos, los enjuician injustamente y luego los sentencian a muerte. Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Él dirigía esas actividades, esos asaltos. Entraba y rompían las casas de bendición, se llevaban a los cristianos porque no tenían la autoridad para hablar de Jesús, porque los rabinos del templo, el sumo sacerdote y todos ellos habían negado la posibilidad de que se enseñara de Jesús. Y el apóstol Pablo, o quien era Saulo en ese momento, perseguía a la iglesia de esta manera. ¿Cómo hacer que una de esas personas cambie? Diga conmigo, confrontación. A veces Dios necesita que algunas personas toquen fondo para poder cambiar. Y yo quiero leerte un poco de la historia de la vida del apóstol Pablo. Es una historia maravillosa. Hoy vamos a ver la primera parte solamente, pero vamos a leer algunos versículos y yo estoy seguro que el Señor te va a hablar con esta palabra de Dios. ¿Cuántos están preparados para esto? ¿Sí? ¿Estás listo? Muy bien, vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 3 en adelante. Y si estás preparado, en esta actividad que Pablo estaba haciendo, él había perseguido tan bien a la iglesia que se habían escapado de Jerusalén. Estaban en otras ciudades. Un gran grupo de cristianos se había ido a vivir a Damasco, una ciudad cercana, y estaban reunidos ahí, tenían sus casas de bendición en Damasco. Y el apóstol Pablo agarró sus soldados y dijo, me voy a Damasco a perseguir la iglesia ahí. Y mientras iba de camino, miren lo que dice versículo 3, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. El apóstol Pablo, el Saulo en ese momento, queda ciego por esa luz y va ciego a la ciudad. Ahora versículo 10 dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión, Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento. Diga conmigo, instrumento. Escogido para dar a conocer mi nombre tanto en las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Versículo 20 directamente dice, y enseguida, ahora diga conmigo, enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Y si leemos directamente el versículo 23, después de muchos días,
los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con los jefes de los, con el fin de eliminarlos. Pero sus discípulos, digan conmigo, discípulos, noten esto, esos son los primeros discípulos del apóstol Pablo, recién convertido, predicaba el evangelio y ya tenía discípulos. Dice, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Y así se salvó su vida el apóstol Pablo. Quiero decirte que no hay registros del apóstol Pablo ni las actividades que él realizó desde Damasco hasta Jerusalén. Pasaron 14 años en donde el apóstol Pablo estuvo predicando, haciendo cosas que no hay ningún registro de lo que hizo. Pero esto es lo que sucedió, este es el principio de la vida del apóstol Pablo, un gran siervo de Dios, pero que al principio era bastante testarudo, bastante duro, ¿verdad? No podía hacer, bueno, hay una gran diferencia entre querer servir a Dios y hacerlo a la manera de Dios. ¿Sí? Mucha gente quiere servir a Dios, pero quiere servirle en lo que quiere, en la forma que quiere, que a él le gusta, y no en la forma que a él le gusta. ¿Sí? Y eso es una gran diferencia. El apóstol Pablo era una persona que había decidido servir a Dios en lo que él creía que era correcto. Se había encaprichado en eso, estaba totalmente decidido a cumplir ese mandamiento, ese rol que él tenía entre el pueblo de Israel, persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, no se daba cuenta que estaba persiguiendo al Señor. Y como Dios defiende a sus hijos, como Dios siempre defiende a sus hijos, tuvo que frenarlo en el camino. ¿Cómo frenar a una persona que está tan enfocada? ¿Cómo frenar a una persona que está tan decidido de hacer algo en contra de la iglesia? Bueno, solamente esta es la forma de hacerlo. Hay personas que son confrontadas en esta vida, pero hay distintos tipos de confrontaciones. Hay confrontaciones para aquellos que de golpe se enfrentan a una quiebra financiera, se enfrentan a la pérdida de un matrimonio, se enfrentan a una enfermedad o algo que no pueden manejar, que está más allá de sus fuerzas. Son las circunstancias, en ese caso, las que te enfrentan y uno se replantea toda su vida. Uno empieza a pensar qué hice bien, qué hice mal, qué es lo correcto, y si hay personas que son lo suficientemente inteligentes, quizás tratan de modificar su situación. Después hay otro tipo de confrontación. Cuando uno tomó malas decisiones una y otra vez y al fin y al cabo se encuentra pagando esas malas decisiones. ¿Saben que hay gente que así todo no aprende? Escuché una persona que me dijo, cometí muchos errores en la vida, pero si volverían a hacer, los volvería a cometer uno por uno toditos. Y yo dije, wow, ¿cómo es posible? Y esa persona había perdido muchas cosas, pero el orgullo era más grande. Y sabes que hay mucha gente así, que por orgullo no recapacita ni se replantea su vida para mejorar y para avanzar, sino que se para en sus errores, saca pecho y sigue adelante sin importarle a cuántos lastima por el camino. ¿Conocen a alguien así? Pero la verdad, el mundo está lleno de gente así, que son confrontados y rechazan esa confrontación. A veces se tienen que autoconfrontar y evitan esa autoconfrontación. Pero para aquellos que aman a Dios, que son hijos de Dios, ¿sí? ¿Cuántos de esos hay hoy aquí? Para esas personas, cuando Dios te ama, cuando Dios tiene un plan para ti, cuando Dios está pensando en ti, te voy a dar una muy buena noticia. Para que Dios te use, muchas veces tiene que confrontarte. No dijeron amén, no dijeron aleluya, ¿verdad? Pero muchas veces, Dios amaba al apóstol Pablo, Dios amaba a Saulo. Él era una persona que creía en Dios, pero estaba muy mal enfocado. Como muchos cristianos que a veces se enfocan mal y queriendo hacer la obra de Dios hacen cualquier otra cosa. Entonces Dios, por amor, tiene que confrontarlos, tiene que frenarlos de alguna manera.
He visto cristianos que oraron mucho para que su empresa no quebraran, para que su negocio repuntaran, y sin embargo no sucedió, porque Dios necesitaba que tocaran fondo. He visto gente que oró por una enfermedad mucho tiempo, pero no recibió sanidad hasta que tocaran fondo. He visto esto muchas veces. ¿Por qué? Porque hay gente que es tan dura, no de los hermanos que están hoy acá, ¿verdad? Pero gente que es tan terca que no se rinde a Dios, sino hasta que toca fondo. Y este era el caso del apóstol Pablo. Él tuvo que tocar fondo hasta que no estuvo ciego y arrastrándose y viviendo algo que nunca había vivido. Hasta ese momento no cambiaba de actitud. Pero cuando escuchó que era la voz de Jesús, a quien él no conocía, cuando él fue confrontado, entonces reaccionó. Cuando él fue confrontado, se dio cuenta que estaba en la vereda de enfrente. En una oportunidad, Jacob peleó con un ángel. Y el ángel, Dios mandó el ángel para bendecirlo. Como Jacob no tenía muy buen temperamento, ¿verdad? Cuando vio el ángel ahí, vio una persona sola, lo que hizo fue, menos palabras, sacó la espada y lo atacó, ¿sí? Un hombre muy práctico aparentemente. Cuando lo atacó, el ángel se defendió y se defendió toda la noche. Y cuando salía el sol, empezó quizás la luz del sol, no lo sé, empezó a darse cuenta que había algo sobrenatural en esa persona, que no se cansaba, que podía estar todo el día ahí. Entonces él dice, wow, este es un ángel del Señor. Cuando él se dio cuenta, tira la espada y lo abraza, se tira para que lo bendiga. Dice que el ángel del Señor lo tuvo que bendecir, pero él se dio cuenta cuando se dio cuenta que estaba peleando con quien tenía que bendecirlo, recapacitó, porque eso hacen los hijos de Dios, recapacitan y dicen, wow, estoy equivocado, tengo que cambiar de dirección. Entonces Jacob soltó la espada, se agarró del ángel y dice que el ángel lo bendijo y Jacob no lo soltaba, así que el ángel se tenía que ir. ¿Saben lo que hizo el ángel? Agarró con la espadita, le tocó la cadera y Jacob dijo, ay, y ahí se fue el ángel. Mirá vos lo que tuvo que hacer el ángel, impresionante. Pero esto es lo que dice la Biblia. Cuando un hijo de Dios entiende que está por mal camino, aquellos que tenemos buen corazón abrazamos la corrección. Ahí cuando dicen amén, gloria a Dios, ¿sí? Abrazamos la corrección del Señor, ¿sí? Eso es lo que estamos deseando, que Dios nos encamine, que nos muestre cuál es la forma, ¿sí? Pueden decir amén otra vez ahí, ¿sí? Porque necesitamos que el Señor nos encamine. Y Saulo, cuando fue confrontado, se dio cuenta que estaba atacando al Señor, ¿sí? En otro relato de este mismo episodio dice que Dios le dice, Saulo, Saulo, qué duro te es darte golpes contra el aguijón. Imagínense una tabla con un clavo apoyada en la pared y el clavo está mirando hacia ti. ¿Quién sería tan necio, tan torpe de ir y chocar ese clavo? Bueno, Pablo lo hacía una y otra vez, figuradamente. Entonces Dios le dice, Saulo, Saulo, dura cosa es darte golpes contra el aguijón. Ya basta, estás por mal camino. Y así Dios lo hace recapacitar. Yo voy a darte una muy buena noticia. ¿Conoces a alguien que está en contra de la iglesia? ¿Conoces a alguien que persigue, que insulta, que dice barbaridad? Y quizás está en tu propia familia, no lo sé, quizás es tu vecino. Voy a darte una muy buena noticia. El corazón de esa persona está siendo observado por Dios y en algún momento será confrontado para la gloria de Dios. Y aquellos que persiguen a la iglesia terminarán predicando el evangelio, porque esos son los propósitos divinos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es lo que el Señor hace. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Sí, Señor. En segundo lugar, voy a decirte que una persona que va a ser usada por el Espíritu Santo tiene un alto nivel de compromiso. Y eso es algo que me gusta del apóstol Pablo, pero también lo tenía antes de ser el apóstol Pablo, era el doctor Saulo. Era una persona muy comprometida. Hay gente que es muy comprometida sin necesidad de ser cristiana. Gente que con su partido político se compromete y está donde lo necesitan, está. O con su equipo de fútbol, ¿verdad?
tiene que ir a hacer hinchada, viaja, se pone la camiseta, se pinta, va y hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Y hay gente que sin estar en el reino de Dios, con aquello que es comprometido, bueno, con aquello que se comprometió, lo cumple. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, que conocemos la verdad, que estamos en el camino correcto? Bueno, el apóstol Pablo era una persona que, si bien estaba equivocada, estaba muy comprometido con lo que hacía. Una persona comprometida. Y cuando llega a Damasco, dice que Ananías ora por él. Se le cae la ceguera. No solo se le cae la ceguera, lo bautizan esa misma noche. Oran por él y es lleno del Espíritu Santo. Y después de eso comió y se fortaleció. Y dice que enseguida, ¿sabes qué quiere decir enseguida? El acto seguido a todo eso fue que estaba predicando el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque tiene un alto nivel de compromiso. Cuando él entendió cuál era el camino correcto, lo primero que hizo fue comprometerse con ese camino. Comprometerse con el Señor a tal punto que llenó en Damasco, llenó la ciudad de discípulos que cuando lo persiguieron a él, lo bajaron con una canasta y una soga, lo bajaron por un muro posiblemente de 7, 8 metros o más alto. Si saltaba se mataba, entonces lo bajaron con una cuerda y una canasta para que se escapara mientras los guardias no miraban. Y fueron sus propios discípulos. Y esto es impresionante porque esto habla del compromiso del apóstol Pablo. Y yo voy a darte otra muy buena noticia. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer, quieren agradar a Dios, quieren avanzar en la fe? ¿Habrá alguien aquí? Entonces esta es la palabra para vos: compromiso. Oh, aleluya, gloria a Dios. Tocale el de al lado, decirle amén al pastor, ¿sí? Compromiso, compromiso. Esta es la palabra. Dios necesita gente que esté comprometida, que tenga un compromiso espiritual, que todos los días diga: Señor, yo voy a entrar en oración, en adoración cada día de mi vida. Gente que diga toda la semana que haya una casa de bendición, que mi casa de bendición esté abierta. Ahí yo voy a estar, voy a ir, voy a congregarme en la casa de bendición. No voy a faltar a menos que esté de viaje, que esté en otro país, lo que fuera, pero si estoy, voy a ir. Gente de alto nivel de compromiso, gente que no le da fiaca para venir a la iglesia, que se congrega, escúcheme bien, cada domingo, ¿sí? Que se congrega, que por nada deja de asistir a la iglesia. Gente, ¿saben que yo valoro mucho algo? Hay gente que viene de muy lejos aquí, gente que viene de Giannoni, gente que viene de Palmira, gente que viene de Rivadavia, gente que viene de la Valle, ¿sí? Y vienen a las reuniones, gente que tiene que calcular el horario del colectivo. Eso es compromiso, y yo quiero animarles a todas esas personas que lo sigan haciendo, porque esas cosas le agradan al Señor. Gente que sostiene ese compromiso, y yo felicito a esa gente, porque esas son las actitudes que Dios ve, son las cosas que Dios recompensa, y esto es muy bueno. Y queridos hermanos, vos que tenés auto, gloria a Dios por tu vida. Llega temprano a las reuniones, por Dios, si tenés auto, ¿sí? Alguien diga amén, aleluya, ¿sí? Tenés que mostrar tu compromiso con el Señor. Tenés que ser de esas personas. Si hay otros que vienen de tan lejos, que saben que hay gente que llega 20, 30 minutos antes porque el colectivo lo deja. Y los que a veces, aquellos que viven cerca, no de esta reunión, ¿verdad? Sobre todo el culto de la mañana, que son terribles, pero tienen auto, viven a 3 cuadras y llegan tarde. No lo puedo creer, ¿verdad? ¿Por qué no le mandan un WhatsApp y lo ministran un poco, sí? Porque realmente hay gente que le falta el compromiso, y como si fuera poco, si le pasa un partido de fútbol, no viene a la iglesia. Pero aquellos que queremos crecer en el camino del Señor, ¿habrá alguno aquí? Aleluya. Aquellos que queremos ese avance en el reino, entonces entendemos que el compromiso es lo que a Dios le agrada. Cuando uno se fortalece en compromiso, cuando uno decide que va a hacer algo. Mira, el apóstol Pablo, una persona totalmente determinada en hacer lo que Dios le pedía que haga, y eso era lo que Dios le agradaba. Por eso venía tanto respaldo sobre su vida, tanto respaldo. Por eso rápidamente tenía discípulos y todo lo que hacía le funcionaba, porque era una persona comprometida. Y Dios nos está llamando. ¿Cuántos de ustedes van a decir: yo abrazo el llamado, acepto el desafío del Señor? ¿Habrá alguien aquí? Amén, gloria a Dios. Y por último, ¿sabes qué? Por último, quisiera poner en pantalla Hechos capítulo 26.
El apóstol Pablo, en su vida, vamos a ir viendo en estos mensajes varios episodios de su vida. Algunos viajes misioneros que él hace, él viaja para establecer, son viajes apostólicos, establece iglesias, ¿sí? Saben que la palabra misionero ni siquiera existe en la Biblia, ¿no? Pero son viajes apostólicos, establece iglesias a donde va con equipos de pastores jóvenes en formación, los lleva y mientras viaja los entrena y cuando están listos los deja en el ministerio. Una estrategia fabulosa. El apóstol Pablo empieza a viajar entre esos viajes, bueno, él hace 3 grandes viajes misioneros o viajes apostólicos, y cuando llega a Jerusalén, lo curioso es que siempre tuvo oposición, porque el enemigo se levantaba en contra. Y lo querían atrapar, lo atraparon de hecho, o mejor dicho, él se dejó atrapar, y lo llevaban preso a Roma. En varias oportunidades mientras estaban preso, había un gobernador, Félix. En la Biblia dice que Félix lo sacaba de la cárcel para charlar. Y lo sacaba muy a menudo. Y dice la Biblia que lo sacaba, escuchen esto, porque esperaba coima. Era un gobernador romano, manejaba mucho dinero, pero esperaba coimas del apóstol Pablo, quien sin duda también era una persona muy próspera, porque los hijos de Dios son prósperos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y como Pablo no le ofrecía ninguna coima, entonces, bueno, un día se lo mandó al rey Agripa. Pero Agripa era más noble. Entonces Agripa lo saca de la cárcel y le dice: quiero hablar contigo, Pablo. Y Pablo le cuenta todo su testimonio, el mismo que hemos leído. Pablo se lo vuelve a relatar, pero agrega algo fabuloso, porque él tiene esa visión. Bueno, no ve mucho porque queda ciego, pero escucha la voz de Dios. Y también hay otra visión, que es la de Ananías, que le dice Dios que imponga las manos sobre Pablo, que lo llene del Espíritu. O sea, todas esas visiones, todo eso que él vive, se lo cuenta. Y sabes que Dios le dice a Ananías que Pablo tiene que predicar el Evangelio y sufrir o padecer por su nombre. Y todo eso, aunque era duro, porque padecer por el nombre del Señor, aunque era duro, él dice estas palabras, le dice a Agripa: así que, rey Agripa, no fui, diga conmigo, desobediente. No fui desobediente a la visión celestial. Es decir, que a pesar de lo duro que era la visión que estaba recibiendo, a pesar que el llamado no iba a ser fácil, el apóstol Pablo dice: no fui desobediente. No fui desobediente. Una de las cosas que más le agrada al Señor es la gente obediente. Si vos querés crecer, si vos querés imitar al apóstol Pablo en algo, vos tenés que ver que todas aquellas cosas que sabés que Dios te habla, se las entregues al Señor. Y digas: Señor, yo quiero correr para poner en práctica eso que tú me estás hablando. Eso acelerará tu crecimiento espiritual. Te va a llevar a otro nivel rápidamente, como lo hizo el apóstol Pablo, ¿sí? En mi casa suceden algunas cosas interesantes con mis hijos. ¿Cuántos de ustedes son padres de adolescentes? ¿Habrá alguien aquí? ¿Sí? Que el Señor te bendiga, voy a orar mucho por ti, ¿sí? Y a veces yo le digo a mis hijos: hijos, a juntar la mesa, por favor, ¿sí? Es una palabra mágica que en el oído de ellos se entienden como: huyan, que va a caer una bomba acá, ¿no? Y salen todos corriendo. Yo dije otra cosa, ¿verdad? No dije va a caer una bomba, pero la cuestión es que todos se refugiaron. Entonces yo le empiezo a decir: vamos, vengan, hay que juntar la mesa y qué sé yo. Y hay una frase, 2 palabras unidas, que me dicen siempre esta frase: ya voy. Me lo dicen como 10 veces. O sea, no es que ya voy, ¿verdad? Pero es una frase, cuando me dicen ya voy y están en el celular, es como una forma de decir: estoy esperando que te canses y junte vos la mesa, a ver si... O sea, hay que ser honesto, ¿verdad? Y esto, bueno, al fin y al cabo terminan juntando la mesa. Quizás esto era cuando eran más chicos también. Pero hoy corren para juntar la mesa y todo eso, ¿sí? Se ha cambiado todo en casa. Pero esto es lo curioso. Hay gente que cuando Dios le llama, cuando Dios le confronta, cuando Dios le habla, ¿sabes? Yo siento como a veces la palabra le habla
algunas personas, ¿sí? Suelto alguna palabra y por ahí yo veo allá en algún rincón así, veo que alguien abre los ojos así, siente que la palabra es para él, para ella, se retuerce en el asiento así, ¿verdad? Dice, oh, me está atacando la palabra. Y yo siento que Dios le está ministrando, que tiene que tomar una decisión. Y sé que en ese momento el Espíritu Santo le está hablando, pero yo no sé qué será de esa persona. Quizás sale de aquí y allá en la esquina, bueno, será que decide si va a obedecer la visión, a obedecer la palabra, a obedecer el llamado, o seguirá su vida como está. Simplemente dice, bueno, Señor, ya voy. Son esas frases que uno le dice a Dios, ya lo voy a hacer, Señor, ya voy a cambiar. Aguantame en esto. Como a veces le dicen los jóvenes a los padres, esa es otra, ¿verdad? Juntá la pieza, aguantame. Juntá el desorden de la pieza. A veces los hijos de Dios, le decimos a Dios, ya voy. Porque nos cuesta, al fin y al cabo, ser honestos con nuestro corazón y decirle, Señor, no, a mí me cuesta cambiar. Decirle honestamente, Señor, no, yo no quiero cambiar, me cuesta, me duele, no quiero dejar de mirar pornografía, no quiero congregarme, no quiero diezmar, no quiero, y como nos cuesta ser directo con Dios, a veces decimos, Señor, ya lo voy a hacer, ya, y uno piensa que pateando la cosa para adelante va a mejorar, pero yo voy a decirte algo, con mucho amor de Padre espiritual, si vos corres para obedecer todo aquello que Dios te habla, vas a crecer rápidamente, vas a experimentar los beneficios de obedecer a Dios. ¿Sabes? Los beneficios son muy grandes. Cuando uno corre por obedecer esas palabras mínimas, chiquitas que Dios te habla o gigantes, cuando vos corres para obedecerlo, los beneficios, el respaldo de Dios es muy grande. Siempre Dios te salva. ¿Sabes qué? Él obedeció la visión. Cuando tuvo peligro, siempre Dios salvó al apóstol Pablo. Y esa es una de las cosas que vamos a ver. Porque Dios respaldaba a ese hombre de Dios, porque Dios ama a la gente obediente. Dios está buscando gente obediente. Y este es mi mejor consejo. Tenemos que crecer en obediencia, honestos cada uno de nosotros para consigo mismo, ¿sí? Cuando Dios te habla una palabra, cuando Dios te ministra, no le pongas obstáculos al Espíritu Santo. Si en algo uno tiene que cambiar, abrazar la palabra, decir, Señor, voy a obedecer tu palabra, por más que cueste, lo voy a hacer para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos están entendiendo de qué estoy hablando? Voy a pedir a los adoradores que vengan por aquí, pero muchas veces, vas a tener que tomar este tipo de decisiones. Sí, son decisiones personales, profundas, que nadie puede intervenir. Cuando Dios te empieza a hablar, te habla de tu vida, te habla de tu conducta. Cuando Dios te habla de tu carácter, cuando Dios te habla de tus problemas, de tus desbordes, cuando Dios te habla de tus deslices, cuando Dios te habla de tus excesos, ahí es cuando uno tendrá que tomar la decisión. ¿Seré obediente a la visión? Bueno, y algo que caracterizó al apóstol Pablo, cada cosa que Dios le dijo, él corrió para obedecerla. Y esto me desafió enormemente, porque a veces me demoré para obedecer algunas cosas. A veces me demoré y me perjudiqué. Así que mi mejor consejo es que corras para la obediencia del Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos reciben esta palabra con amor? Lo mejor que podés hacer es correr para obedecer. Al fin y al cabo, todos estamos de paso por este mundo, veremos cara a cara al Señor, y cuando lo veas, lo mejor que habrás hecho es haber sido obediente en todo aquello que Él te mostró que tenías que ser obediente. Voy a orar por ti. Hay mucho más que vamos a ver de la vida del apóstol Pablo. Él lo bajan de un canasto. Por 14 años no se sabe nada del apóstol Pablo hasta que llega a Jerusalén y comienza un nuevo ministerio junto con los apóstoles Pedro, Juan, Jacob, ahí en Jerusalén, y comienza un ministerio en Antioquía, enseñanza, prédica de la palabra, y después en el mundo entero. Eso lo vamos a ver los domingos siguientes. Estas historias son fascinantes. Si ustedes quieren leer
Hechos capítulo 9 en adelante. Esto es lo que vamos a ir viendo en los próximos domingos, y yo te animo, te desafío que te metas en esta historia bíblica. Es más, puedas chequear por YouTube, hay muy buenas películas cristianas acerca de la vida del apóstol Pablo, que muestran detalles importantes de la Biblia que son muy agradables. Quizás podemos subir algún link a la red de Jesucristo Plenitud de Vida, pero sobre todas las cosas, deja que la palabra del Señor te ministre, ¿sí? Así que si viniste aquí y quizás hay algo en lo que sentís que Dios te confronta, quizás hay algo en lo que sabés que Dios te está pidiendo mayor compromiso, mayor obediencia, muy bien, este es tu momento de decirle: Señor, yo abrazo tu palabra, yo quiero crecer, quiero avanzar, no me quiero quedar. Y yo sé que el Señor te va a respaldar, te va a bendecir por esa decisión que hoy tomes aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponte de pie, vamos a orar. Santo Dios, Señor, te damos la gloria a ti, Señor. Señor Jesús, te damos la gloria. Sabemos que tú estás en este lugar. Señor, suelto esta palabra, Señor, que yo sé, Señor, que ministra en nuestros corazones. Señor, llamo a tu iglesia, Señor, a una madurez, a un crecimiento, Señor, a un crecimiento en obediencia, en compromiso, Señor. Aún, Señor, toda aquella persona que, Señor, que está siendo confrontada por ti, Señor, toda aquella persona que sabe que no puede más, Señor, que en este momento pueda rendirse por completo a ti. Señor, yo sé, Señor, que la persona que hay corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor, porque estás buscando gente que se quebrante delante de ti, Señor, que se humille, porque tú los vas a levantar, los vas a poner en alto, Señor, porque tu palabra dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor, que a su debido tiempo tú los levantarás. Señor, yo sé que este es un tiempo especial, Señor, que estás ministrando nuestras vidas, Señor. Yo sé que estás llamándonos a ese nivel, estás haciéndonos crecer, y yo te pido, Espíritu Santo, Señor, suelto esta palabra y te pido, Señor, que trabaje en nuestros corazones, Señor, que trabaje en nuestros corazones, Señor, que arda nuestro corazón por un llamado para servirte, Señor, para trabajar para ti, Señor, para hacer aquellas buenas obras que preparaste de antemano, Señor, para que camináramos en ellas. Bendito Rey, te damos gracias, Señor. Imparte, Señor, sobre nosotros compromiso, obediencia, crecimiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Señor, y cómo no orar por milagros si tú los quieres hacer. Señor, yo te pido que abras los cielos, que nos muestres tu poder en esta noche, Señor. Si alguien vino aquí con necesidad, Señor, en esta misma noche, Señor, salga con un milagro. Señor, si alguien vino aquí, Señor, porque tú has hecho todo en nuestra vida. Señor, tú nos has sanado físicamente, nos has sanado interiormente. Señor, tú, Señor, has recompuesto nuestras familias. Señor, has reconciliado, Señor, muchas familias, Señor, peleadas. Tú has restaurado, Señor, has sacado hijos de la droga, Señor. Tú has hecho milagros que nadie más puede hacer. Has resucitado, Señor. Tú has hecho, Señor, todo esto. ¿Cómo no pedirte, Señor, por milagros? Si tú has hecho todo esto en nuestras vidas y lo quieres seguir haciendo, Señor, por eso te clamamos, Señor. Si hay alguien aquí con necesidad, Señor, que en esta noche reciba de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Toda aquella persona que necesita un milagro, mientras adoramos, levante su mano al cielo y comience a clamar por ese milagro. Comience a decirle: Señor, es esto lo que necesito. Señor, yo te pido que intervengas en mi vida, que traigas esa sanidad, que traigas esa prosperidad. Señor, quiero pagar estas deudas. Señor, decile ahí con tu boca, con tu voz, decile cuál es tu necesidad. Santo Dios, Señor. Aleluya, Rey. Levanta tus manos, no tengas temor. Decile al Rey de Gloria, Él escucha tu voz. Espíritu
Santo Dios, tú estás aquí, Señor. Santo Dios. Señor, recibe, Señor, estas peticiones. Señor, tú ves nuestro corazón y ves nuestra necesidad. Señor, por eso venimos a ti, Señor, con una actitud humilde, pero con mucha fe, porque hemos conocido, Señor, ese poder. Porque ese poder ya lo hemos visto y tenemos esa alegría de saber que tú peleas por nosotros. Señor, por eso te pedimos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, que cada petición, Señor, cada oración que fue hecha aquí, Señor, en tu nombre, Señor, sea respondida ahora mismo, Señor, soplando desde los cielos milagros sobre tus hijos. Señor, imparte, Señor, esa sanidad, imparte, Señor, esa prosperidad. Señor, en el nombre de Jesús, imparte, Señor, esa restauración de familia, Señor, restauración de matrimonio, Señor, esa restauración de padres con hijos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu pueblo. Señor, declaramos, Señor, una noche de milagros. Señor, declaramos sanidad, declaramos prosperidad. Señor, declaramos bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Santo Rey de Gloria, desciende ahora con poder, Señor. Más de ti, Señor. Toda persona que, Señor, necesita un milagro, hoy lo reciba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.